un tema ahí de disposición a servir, y yo he concluido que ahí está la brecha. Es un tema de valores, digamos, de valores, porque finalmente si yo lo sé y lo puedo hacer y no lo hago, hay valores que no cumplo. Obviamente a nosotros no nos gusta decir, o no nos gusta aceptar que nos digan que carezco de valores, porque como el ejemplo de mi mayordomo, no le digitaron una planilla en el sistema. Entonces dice, eso no es un problema de valores, es un problema del sistema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y terminamos esta ronda con Peter Montes del INALDE. Gracias, Han, muy amable a ti por eso. Desde luego me queda muy poco por agregar. Todos han hablado mucho sobre el tema del management y la educación en esta cosa. Y quería hacer una observación. Las presentaciones de esta mañana, algo que tú mencionaste, detrás de las empresas que están generando muchísimo valor para la economía, hay algo más que ve uno que transpira a través de las presentaciones, es esa responsabilidad de formar ciudadanos con valores. Las empresas se ve que se preocupan mucho por transmitir, además del trabajo, de la eficiencia y todo eso, transmitir valores entre los colaboradores. Y eso es algo que creo que es una manera que tiene la empresa para construir ciudadanía, que ojalá más empresas sigan los ejemplos, sigan las patrones que han establecido estas empresas que se han presentado acá. Quería, desde el management, la experiencia, contar un poquito de la observación. Yo creo que dirigir empresa hoy en día es tremendamente difícil, muy complicado. Hace algunos años se utilizaba uno el poder, expresado como premios y castigos, para lograr el avance de las empresas y lograr realizar lo que habría que hacer en ese momento. Hoy en día, con la explosión de la información, especialmente a través de 1995, con el problema de la movilidad de la gente, con el problema de la información, etcétera, ya no se tiene tanto poder para dirigir. Realmente el poder que tenían nuestros directivos anteriormente está muy disminuido. Ahora tienes que acudir a otras cosas para dirigir, y una de ellas es, desde luego, a la autoridad. Viene que tanto poder, que tanta autoridad. Y yo creo que vamos hacia un mundo donde se requiere mucha más autoridad. Autoridad realmente es dirigir a personas porque ellas quieren ser y aceptan ser dirigidas por la confianza, por la integridad, por la prudencia y por las buenas intenciones que muestra la persona que está dirigiendo. Entonces, en el fondo es acudir a los valores más profundos de la sociedad y las personas para dirigir. Si no se acude a esos medios, indudablemente se va a fracasar. Por el otro lado, se presenta el tema de dirigir personas con las que no tenemos una relación contractual. El caso de Terpel. La mayoría de las bombas de gasolina son de personas que no están en la nómina, y sin embargo es necesario dirigirlas para que entre todos agreguemos valor. Y ahí se muestra el caso de Silvia, un ejemplo clarísimo de un liderazgo muy bien ejercido y que se ve por los resultados que tiene esta organización. Entonces, en ese sentido, para las escuelas de negocio es un reto enorme, porque ahora tenemos que transmitir, además de conocimientos técnicos, tenemos que transmitir e inspirar esos valores que probablemente
los tienen las personas y se han creado en la cuna, pero es necesario que florezcan. Y esa es una responsabilidad enorme que tenemos ante la sociedad. Por el otro lado, indudablemente, el acercamiento que a través de estos foros se tiene, el doctor Navas lo mencionaba, entre la empresa y las entidades de educación, las escuelas de educación del management. Es esencial que sea esto un continuo, que podamos dialogar mucho más y que podamos estar mucho más cerca. Muchas gracias, Peter. Muy bien, yo creo que es clarísimo que las intervenciones que hemos tenido hasta ahora han impactado profundamente y de manera especial en el tema de formación integral y formación en valores. Cuando estábamos soñando este panel de las tendencias en management, también me metí un poquito a preguntar y a buscar qué está sucediendo y yo creo que vale la pena en una segunda ronda y antes de darle la palabra al auditorio, un poco decirles si tuvieran que salir ahora a buscar información, a identificar en qué tienen que capacitar a sus equipos en las nuevas tendencias en management, ¿qué les diríamos? Y yo encontré como 3 temas que me llamaron profundamente la atención. Uno, una serie de investigaciones que termina recopilando y publicando el Boston Globe sobre el impacto de las mujeres en la alta dirección de las organizaciones, en donde entre otras se demuestra que las rentabilidades de empresas dirigidas por mujeres son mayores, que en momentos de crisis como las crisis financieras, las acciones de empresas lideradas por mujeres se afectaron menos en el impacto negativo y creo que ese es un tema que deberíamos hoy monitorear. Un segundo tema que lo mencionó José Manuel tiene que ver con tecnología y el Big Data y lo que significa esa maravillosa disponibilidad que tenemos de información, pero que la incapacidad total de administrarla, procesarla, analizarla y tomar decisiones sobre ella. Pero además, unido a la tecnología, creo que estamos confrontados también con una nueva tendencia que tendremos que aprender a manejar y es la que tiene que ver con el trabajo a distancia, con el teletrabajo, con la utilización de la tecnología y más en una ciudad como Bogotá, en donde sabemos que los problemas de movilidad nos impactan terriblemente. Y hay un concepto que yo quisiera también dejar sobre la mesa antes de darle la palabra para hacer esa recomendación, que es el de metaliderazgo y ecosistemas empresariales. Y es que los líderes, en la medida en que se van haciendo más complejos los escenarios de negocios, tenemos que confrontarnos con ecosistemas empresariales que tienen características muy distintas y tenemos que ejercer una función de metaliderazgo que se adapte a esas distintas realidades dentro del ecosistema empresarial. Y basta verlo, hablábamos hace un tiempo con Luis Alberto Botero de TIM en una visita que nos hizo a la Universidad del Rosario, cómo una misma empresa presente en distintos países termina teniendo unos ecosistemas empresariales muy distintos que requieren también unos abordajes y un liderazgo diferente. Entonces, les doy la palabra de manera abierta al que quiera decirnos qué debemos salir a estudiar esta noche en esas tendencias de management. Me lo mandaron a mí de primero. Y yo personalmente creo que todo el análisis que hemos venido haciendo a lo largo de este seminario casi que nos devuelve a lo mismo. Y voy a remitirme al libro que recomendó Carlos Raúl Yepes, Liderazgo por Santa Claus, porque tiene un capítulo que para mí fue instructivo de lo que una organización debe estar pensando todo el tiempo. Ese capítulo cuenta la historia de Santa Claus cuando le pide a los enanitos que trabajan con Santa Claus que trataran de diseñar algo mejor para el Polo Norte. Naturalmente todos empezaron a desarrollar puentes, a hacer pistas de hielo, a desarrollar un nuevo parqueadero para los trineos de Santa Claus, etc. Y hubo una estudiante, uno de esos enanitos, que no hacía nada en el examen, estaba quietico. Santa Claus iba, volvía y hacía lo mismo, nada. Hasta que llegó el final del examen y esta persona le entregó un papelito con
con unas 6 columnas. Y le dijo, ¿y eso es todo? Y ella le dijo, sí, eso es todo. Porque es que a la larga el éxito de una organización no depende de nada distinto a 6 columnas. Y esas 6 columnas son los valores claves: integridad, responsabilidad, coherencia, compromiso, cumplimiento, calidad. Si uno efectivamente descubre cuáles son sus 6 columnas, pues ahí está el grueso de lo que debería ser una organización para tratar de ser mejor. Para mí ese es un mensaje contundente, y es un mensaje de si realmente queremos que nuestras organizaciones, como dije antes, pasen del éxito a la relevancia, tengo que tener la capacidad de construir desde nuestra propia cultura, desde los valores institucionales, una organización que sea capaz de trascender en el tiempo. Yo creo que tenemos que hacer una lectura muy cuidadosa de los factores profundos que llevaron a las crisis financieras en Colombia y a nivel internacional. Estos ejecutivos que se enloquecieron con el poder y el dinero, cómo se formaron en las universidades. Yo creo que esto lleva a una reflexión muy honda de los procesos educativos en nuestras universidades. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces por estimular la creatividad y el rendimiento de nuestros estudiantes, diseñamos unos sistemas perversos de estímulos que llevan a interiorizar unas competitividades desbordadas, a unas fieras desencadenadas que no se detienen ante nada. Yo creo que ese tema de las competencias, no solamente en su mercadeo y en todas sus cosas propiamente profesionales y en el uso de las TIC, también hay otro tipo de valores que tenemos, el trabajo en equipo, ese sentido del impacto de la empresa en la sociedad, toda esa dimensión social. Esto, muchas veces, por ejemplo, ponderamos la calidad de nuestros egresados por los salarios que ganan. ¡Guau! Después del primer año nuestros egresados están en tal rango de salario, ¡qué maravilla! Pues sí, buenísimo, pero ¿y? Ocupan estas posiciones en las empresas, importantísimo, buenísimo, pero ese es el sello de garantía de los profesionales que estamos formando para la sociedad. Yo creo que tenemos que hacer una revisión muy a fondo en un diálogo, en una conversación con grupos focales, de profesionales, de directivos, de los egresados de las respectivas universidades, para que rectifiquemos y revisemos nuestros sistemas de estímulo, porque yo creo que allí estamos sembrando la semilla de la construcción o destrucción de país. Yo no, a ver, tal vez empiezo por decirles cuál es tal vez uno de los retos más grandes que tenemos como universidad, ¿sí? Y es que tal vez hoy la Universidad de los Andes es la universidad más excluyente de Colombia, porque para beneficiarse uno de lo que ofrece la Universidad de los Andes tiene que venirse a vivir a Bogotá y pagar 25 millones de pesos al año. Y como comprenderán, eso hace muy restrictivo su beneficio a una persona en Montería o en Pasto. Y el otro reto que tenemos es cómo, un poco al tenor de lo que expresa mucho mejor que yo el padre Peláez, es cómo mientras pasan por la universidad tenemos un impacto en nuestros estudiantes mucho más que las técnicas y el conocimiento que se les enseña. Y es un reto muy, muy grande que todos tenemos. Por otro lado, tampoco podemos flagelarnos tanto, porque cuando uno tiene como criterio de admisión exclusivamente, digamos, los méritos de la persona, y sabemos divinamente en la universidad que hemos tenido hijos de guerrilleros y de narcotraficantes que están en la cárcel, también es difícil pensar que la universidad funcione como un proceso de desinfección ética, en donde entra algo donde no miramos nada sino sus capacidades y pretendemos que salga algo con una garantía de comportamiento ético. O sea que es un tema muy, muy grande. Y hoy tal vez me preguntaban al almuerzo que cómo hace uno para eso. Y la verdad yo no creo que haya una fórmula, y todos lo hablamos todos los días. Lo que sí hay es
acciones que hacemos a diario, y si hay tiempo podemos mencionar muchas, en donde esperamos que impacte a las personas que pasan por la universidad y cuando salgan, obviamente, salgan no solo buenos profesionales, sino buenos ciudadanos. A la pregunta de Hans de qué habría que ir a buscar bibliográficamente para complementar lo del management, en mi opinión, no son libros de management, es humanismo, con lo que eso significa. Y déjeme contarle un ejemplo de los miles que ustedes tendrán en sus experiencias, en la diferencia entre la estrategia que formulan las altas direcciones o que formulamos, que todas son perfectas porque tienen unas declaraciones enormes, y en la táctica y en la operación. De la universidad se retira una persona hace un tiempo, y entonces me pide que si le dejo la línea telefónica que era corporativa, el que le cediera el número, eso no tiene problema, por razones obvias, quería conservar el número para sus amigos. Llamo a la asesora de la empresa de telefonía móvil y le digo que vamos a hacer eso. Se pone cantidad de problemas para que se haya la gestión de la línea. Al final le digo, ¿por qué tanto complique? Si va a seguir pagando. Dijo, no, es que para nosotros es más interesante el target del mercado corporativo que el de personas naturales. Entonces yo le dije, ¿será que el presidente de su compañía lo sabe? Porque estoy seguro que él ahorita está declarando en algún lugar de que es una empresa donde lo más importante es la gente, y usted me está diciendo otra cosa, y probablemente él está preocupado por la plata de la nómina, para ponerlo en términos muy elementales, y usted está pegándole a la nómina. Entonces, esta mañana le escuché al señor Paulman decir en el ejemplo del hotel y la Bacenilla, que me pareció supremamente interesante, la enseñanza de que hay que verificar en la táctica. Yo lo que le diría a los CEO aquí presentes es: no se descuiden en la táctica y en la operación, porque la promesa filosófica que declaramos en alta gerencia se pierde ahí. Y yo, perdóneme que sea tan escéptico de lo que está pasando en el mundo real con las TICs, parece espectacular, pero a mí me parece que las TICs, sobre todo en oligopolios y monopolios, son unos peajes nuevos para alejar a la gente del servicio. Y podría decirlo, y no es volver a la frase esa de que lo pasado era mejor, probablemente la relación persona a persona en servicio era mucho más humana cuando no teníamos un portal por el cual tendríamos que entrar, y eso tengo todos los ejemplos que me he dedicado a recopilarlo. O sea, y la contradicción que uno se ha resuelto: a más tecnología, más distancia con la gente, más tiempo de ciclo. Entonces hay una cosa que hay que resolver, pongámosle cuidado a eso es humanismo. Gracias. Padre Peláez, quiero subrayar simplemente algo muy importante que usted dijo. Digamos, en la educación y la misma cultura dentro de la universidad, a veces transmitimos valores que se convierten después en la sociedad en acciones perversas. Estos enriquecimientos absurdos, cosas medidas, el lío del subprimes, o lo que usted mencionaba aquí en Colombia, uno empieza a ver la raíz de todos esos problemas, y probablemente tiene una parte indudable en la educación de la familia, y probablemente otra parte en los valores que se han transmitido a través de la educación universitaria en estas personas. Estamos en unas escuelas de negocio, allí se enseña a hacer negocios, pero también hay que transmitir que esos negocios se hacen con un sentido de servicio a la sociedad. Desde luego, crear riqueza para los accionistas, etcétera, pero también para hacer un beneficio general a toda la sociedad, y que hay que ponerle un límite a esas ambiciones. De lo contrario, se producen estas aberraciones, y allí tenemos que en eso trabajar muy de la mano todos los que estamos en el campo de la educación. Muy bien, vamos a abrir al público para preguntas o intervenciones. Tenemos ya una atrás. ¿Quién nos ayuda con micrófonos, por favor?
Ay, sí, perdón, para contestar. Claro que sí. Yo también quiero preguntar. No, allá tienen una pregunta. Sí, si nos pudieran bajar un poquito la luz para no estar tan iluminados. Vas a comenzar Gracias. allá. Bueno, yo hablo en mi calidad de estudiante, también soy estudiante del CESA y quisiera preguntarle sobre un tema del que, pues, el que en este momento no se ha tocado hasta el momento, y es que si bien en las universidades se juega un papel, o sea, las universidades juegan un papel determinante en la formación de profesionales, yo digamos que lo siento por mi experiencia, desde antes existe un vacío, porque la educación en los colegios tiende a formarnos de una manera un poco conductista, por decirlo así, y digamos llega un punto en el que uno va a entrar a la universidad y ustedes bien lo saben, muchas personas no saben y la expresión es como no sé qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante. Muchas personas o cambian de universidad o se van del país o cambian de carrera y digamos como que no se está explotando el talento de los estudiantes al máximo. Las universidades digamos que cuentan con todas las herramientas y se las ofrecen a los estudiantes, pero digamos como que aún hay un vacío muy grande a la hora de ofrecer herramientas para que los estudiantes identifiquen cuál es su potencial y para qué es lo que realmente son buenos. Entonces, digamos como que ahí cómo viene a existir un vínculo entre la educación primaria con universidad y luego la universidad con la empresa. Voy a intentar decir algo de esto, simplemente con una experiencia que me pasó con mi hijo. Estaba mi hija en kinder. Le preguntan a los niños de kinder, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Obviamente unas querían ser princesas, otras querían ser bailarinas, etc. Y hubo una que contestó, cuando grande quiero ser yo misma. Esa es la respuesta posiblemente más profunda de todas, porque lo que está indicando esa respuesta es que lo más importante de ahí en adelante es tratar de administrarnos a nosotros mismos, tratar de descubrir lo que tenemos nosotros mismos por dentro. Mi opinión es que los mejores momentos para descubrirse a sí mismo son en el preescolar y en el doctorado. En la mitad del camino nos equivocamos a lo largo del sistema educativo y lo que nosotros tenemos que es volver a lo básico. Hoy las universidades más importantes del mundo entero están poniendo dentro de su estrategia central algo que se denomina el Student Engagement, el Student Experience. Hay que tratar de volver a descubrir a cada ser humano en las universidades, tratar de descubrir cómo construir con ese ser humano, cómo transformar ese ser humano, no convertirlos en números más dentro de una organización, porque, repito, nos parecemos menos al preescolar, menos al doctorado y más a lo que pasa en la mitad del camino. Preguntaba a la estudiante que qué se puede hacer desde el preescolar para que los estudiantes tengan o vengan mejor dotados. La respuesta es muy simple. Lo difícil es hacerlo, es el desarrollo de la autonomía, con lo que ello significa la educación para la autonomía. El país ha avanzado mucho en la educación, digamos, básica y media, en el desarrollo de la autonomía, que es la dotación, digamos, de capacidades que le da a un ser humano para funcionar en la vida. Ha avanzado mucho, sin embargo, creo que seguimos teniendo un problema fundante, pero nos meteríamos en otro foro, que es el tema de la educación preescolar básica y media, y volvemos al tema de los maestros, el modelo pedagógico, pero esa es la respuesta, el desarrollo de la autonomía, digamos, desde lo kantiano, como dirían los filósofos, pensar por cuenta propia. Uno ve los desastres o los fracasos, mejor, en la vida universitaria, a veces porque las gente no saben discernir, no saben qué hacer, y entonces se ven influenciados por el amigo, por los imaginarios del enriquecimiento. Eso explica por qué a veces la gente busca profesiones rápidas, de retorno rápido, de enriquecimiento rápido, y no otro tipo de cosas. Gracias. Tu pregunta un poco es cómo las universidades o las escuelas pueden ayudar a que la persona descubra para qué es bueno.
Yo creo que hay que empezar por preguntarse cómo puedo ser feliz en la vida, ¿no es cierto? Y el que termina encontrando la felicidad, indudablemente encuentra para qué es bueno. En el INALDE hemos intentado hacer algo al respecto, ayudarles con lo que llamamos en algún momento, dentro de la mayor libertad, un proyecto de vida, ¿no es cierto? Es unas reflexiones sobre cómo imaginan ellos su vida futura y hacerlos conscientes de la necesidad de balancear tanto el trabajo como con la vida familiar y las responsabilidades con la sociedad, y llegar a buscar eso, cada uno libremente por el camino que escoja o el camino que la vida les va indicando, pero sí es necesario buscar esas cosas fundamentales, ayudar en ese sentido. Muy bien, otra pregunta. Bueno, ya me conocen, soy Ana María Hoyos. Yo voy a hablar como mamá. Yo soy mamá de 4 hijos, de 19, 17, 12 y 11. Y me tocó retirarme de trabajar, hace muchos años me retiré de trabajar y me dedico a ser mamá. Pero eso no es posible para muchas mujeres. No todas tenemos un marido que nos puede sostener y no todos tenemos la voluntad de ser solamente mamás, digamos, como una profesión. Eso ha hecho que ustedes tengan una materia prima muy extraña. Yo creo que todos coincidimos en que los muchachos de hoy son distintos, no son como éramos nosotros. Nosotros desde sardinitos, salíamos de vacaciones, teníamos 15, 16 años, ya estábamos trabajando con nuestros papás, buscábamos un trabajo que hacer. Hoy los vemos, no sé si estoy equivocada, pero pasivos, los vemos ensimismados en sus equipos electrónicos. Hoy sus relaciones son muy distantes porque la tecnología ha hecho que sean así. Y ellos están metidos en esa tecnología. Yo veo que ustedes como universidad evolucionan y uno lee los pensum. Tengo un hijo que próximamente entrará a la universidad y veo los pensum y claro, son muy técnicos en muchas cosas, pero mi petición como mamá es que efectivamente esas humanidades que ustedes las tienen como humanidades, yo sé que usted ya en el CESA da cátedra de felicidad. Mi hermano acaba de entrar al CESA, me descresta, lo felicito. Y sé que va para el Rosario y quiero que mi hijo entre al Rosario y ojalá ya la implemente también. Ya es mejor. Bueno, exacto. Pero ¿a qué voy, señores? Oiga, la urbanidad de Carreño, estos muchachos la necesitan. No saben saludar, no saben… Claro, debería ser de casa, pero hoy estamos tan ocupados trabajando que ustedes como universidades también… Yo sé que, por ejemplo, al CESA, por ser más pequeña, le queda más fácil… ¿cómo se dice? Congregar y llamar a los papás y decirle esto es acá en chiquito y ustedes se comprometen. Pero yo les pido a ustedes, señores de universidades grandes, Andes, Javeriana, invítennos a los padres también a comprometernos y exíjanle mucho a los muchachos, porque esos muchachos están pasando muy cómodos y la vida no es tan cómoda y la vida hoy está muy diferente. Entonces, pues esa es mi petición como mamá. Muy bien. Muy bien, entonces, no una pregunta, una invitación, una petición. Muy bien. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, muy buenas tardes. Bueno, veo que han abordado el tema de valores en diferentes aspectos y creo que es muy preocupante cómo uno se ve atafagado por palabras como corrupción, deslealtad, falta de compromiso e identidad. Y eso lo lleva a pensar a uno, ¿dónde están los valores personales, institucionales? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el buen comportamiento en el hogar, en el trabajo y en la sociedad? Y para nadie es desconocido que escándalos como el de los Nule, el Interbolsa, y ciertas compañías del Estado pues lo dejan a uno bastante preocupado, sobre todo cuando uno es papá y cuando uno es profesor y cuando uno está tratando de construir patria. Entonces la pregunta es, ¿cómo desde la academia, desde prestigiosas escuelas de negocios, podemos administrar la vanidad, la conciencia y la arrogancia para ser unos mejores personas, mejores
líderes y tener un aporte real en la sociedad. Qué pregunta tan complicada, el que la responda se gana el premio Nobel. Voy a hablar simplemente de la importancia que podría tener algo que podemos manejar todos en nuestra agenda académica para no entrar en discursos moralizantes, sino de una forma absolutamente concreta. El estudio de casos que sean abordados de una manera interdisciplinaria. Entonces, así como se estudian casos exitosos de empresas, también existen estudios de caso donde se analiza situaciones de derrumbe, de pérdida, de deterioro, de pérdida de valor en muchos sentidos, y ahí sería estupendo la presencia del abogado, del psicólogo, del filósofo, etcétera, etcétera, para que en la formación de estos estudiantes entiendan que la ética entra en la formación del ingeniero, que se familiarice con los temas de contratación, etcétera, etcétera. De modo que estaría dando una sugerencia muy concreta, pero el tema es tremendamente desbordante. Si tenemos padres de familia despistados, que no tienen ni idea qué están haciendo en la vida, que no tienen un claro proyecto de vida, si tenemos maestros absolutamente despistados, que solamente están pensando en cuándo cobrar el cheque, pero no se sienten educadores, sino simplemente instructores, desde ahí empieza todo el proceso. Entonces, a las universidades nos queda tremendamente complicado, y ya lo dijo Peter, lo sugirió hace un momento, nos llega la gente ya muy hecha, muy hecha. Entonces, podemos generar unos escenarios, pero tremendamente limitados, para que descubran cómo la presencia de la ética o la ausencia de la ética tiene profundo impacto en la vida de las organizaciones, en la vida social. Sería una propuesta concreta que se utiliza en todas nuestras universidades. Yo tal vez diría lo siguiente, y es una preocupación que uno tiene en el mundo universitario, y es que el tema ético lo hemos casi que circunscrito a una clase de ética tremendamente aburrida. Es una clase que nadie se mama, que es absolutamente, digamos, desagradable, y al final creemos que de una manera conductista eso soluciona o nos libera de la carga del problema de la formación ética de los estudiantes. Yo personalmente creo que el tema ético se vive en el día a día de las relaciones entre los jóvenes, entre el uno y el otro, en la forma como interactúan con el profesor, en el mensaje que el maestro le da al estudiante a través de la forma como se expresa, cómo habla, cómo conduce su clase, de la presencia puntual en el ejercicio de su cátedra, de el mensaje que también les damos en la relación del estudiante con los empleados de la organización. Nosotros mañana obtenemos, y somos la primera universidad que lo obtiene, ya son en Colombia 35 compañías en la certificación de una empresa como entidad familiarmente responsable, que decimos que somos pequeños, somos una familia y tenemos que comportarnos como familia. Invitamos también al estudiante a que no avance a codazos con sus compañeros de clase, sino que trabaje en equipo. Yo creo que a través de pequeños mensajes del día a día, de la forma como se interactúa con los estudiantes, uno realmente forma en un valor ético. Me parece que casi que hay que coger las clases de ética y botarlas a la basura, a medida o en la medida en la cual no están contribuyendo realmente al propósito para el cual están allí en los pensum universitarios. Yo creo que José Manuel tiene toda la razón. Sin embargo, yo creo que sí, como dice el padre Peláez, hay acciones que pueden ayudar y resaltar la importancia. Por ejemplo, en los Andes hemos desarrollado en los últimos semestres algo que está teniendo mucho éxito, que es que creamos un centro de ética que lo que hace es ir a los profesores que están interesados que en su clase se aborde un dilema ético relacionado con su disciplina y ayudan a armar generalmente un caso alrededor de un tema y simplemente pensando en que ojalá de manera transversal todos los estudiantes de los Andes en el paso por la universidad estén expuestos a dilemas éticos y entiendan que eso es tan importante como el conocimiento profesional. Sorprendentemente, o quitémosle el sorprendentemente, maravillosamente, ha tenido una receptividad muy, muy grande.
Y yo creo que eso se debe a que todos, y hoy lo veíamos, estamos muy conscientes de que esa es una necesidad que tenemos que abordar nosotros hoy en Colombia. En 2 semestres creo que ya hay como 30 y pico cursos que los denominamos Epsilon enfrente, que quiere decir que además del contenido disciplinar de la clase, va a haber un tratamiento de un dilema ético. Y idealmente, lo que queremos es que cuando salga un estudiante de los Andes, le decimos, usted debe haber tomado por lo menos 3 o 2 cursos Epsilon. Yo creo que tú tienes razón, eso no soluciona el tema, pero yo creo que en las universidades y en las empresas y en los hogares, el simple hecho de abordar y dejar claro que ese es un elemento importante en la toma de decisión ayuda a la larga. Muy bien, pues creo que este panel… una pregunta. Gracias. No era una